Quiero saludar a Nizar El Fakid, abogado en Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido a la tarde. Señor El Fakid, nos da una curiosidad sobre esto que estamos hablando. ¿Las fotos pueden ser o no una prueba para judicializar a los que participan en estas protestas? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, evidentemente tenemos una situación en la que no solamente hay pruebas fotográficas, ¿no?, sino que también hay videos tomados por las mismas personas que se encontraban en el lugar, y también tenemos los testimonios que son tan importantes en estos casos de denuncias de delitos tan graves como los que se pudieron haber cometido. Esos testimonios tienen un valor, esas fotografías tienen un valor, esos videos también tienen un valor, y hay unos mecanismos para poder determinar la veracidad de todas esas pruebas documentales, fotográficas, audiovisuales y testimoniales. De modo que evidentemente cuando se trata de buscar la verdad de los hechos, todos estos elementos son importantísimos para la Fiscalía, que es el órgano pues que tiene la potestad de investigar en estos casos en los que se denuncian delitos penales. Señor El Fakid, ¿creen ustedes que esto rompería con los cánones internacionales de judicialización, donde se adquieren pruebas recopiladas de manera legal como fotografías y videos, más los testimonios de las personas que se encontraban en el momento que sucedieron los hechos? Bueno, pero es que fíjate, a nivel internacional y en materia de derechos humanos, uno de los elementos más importantes en cualquier denuncia es el testimonio de la víctima que está denunciando un hecho de violación de derechos humanos. Bueno, en este caso también hechos de violaciones como las que se están denunciando que ocurrieron la tarde de ayer. De modo que, bueno, aquí no hay sino, desde nuestro punto de vista, todo un intento por deslegitimar las denuncias, por callar las voces de quienes están, digamos, denunciando lo que está ocurriendo en Venezuela, y no es la primera vez que esto ocurre. Ya lo hemos visto en otros casos en los que, intentando deslegitimar nuestras denuncias, se nos pregunta dónde están las pruebas, y bueno, no es más todo ello que pareciera un intento por silenciar las denuncias, un intento por desconocer lo que está ocurriendo, y más grave aún, un intento por silenciar las voces, lo cual genera que estas violaciones sigan ocurriendo en Venezuela, y que ya tengamos hoy, es importante que eso lo tengamos en cuenta, ya más de 50 días con una situación que, lejos de calmarse, lo que está es empeorando. Pues desde el 12 de febrero, cuando empezaron las oleadas de protesta en Caracas y a nivel nacional, las denuncias siguen incrementándose, no solamente de ataques como los que vimos ayer en la Universidad Central de Venezuela, sino violaciones de las fuerzas del orden público en su accionar, en las aprehensiones ilegales, en las violaciones, en el uso desproporcionado de la fuerza, casos de tortura, casos de agresiones físicas absolutamente injustificadas, absolutamente ilegales, y casos de violaciones al debido proceso, todo lo cual te está demostrando un panorama bastante negativo sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo peor que puede ocurrir frente a esa situación es deslegitimar la denuncia. Lo peor que puede ocurrir es tratar de silenciar esas voces, tratar de quitarle valor a los testimonios, tratar de quitarle valor a las fotografías, a los videos. Eso es lo peor que puede ocurrir en un Estado de Derecho que busque que esas situaciones culminen. Entonces el llamado es, en todo caso, a que sí se le tiene que dar valor a los testimonios, se le tiene que dar valor a las fotografías, a los videos. Hay mecanismos para verificar la veracidad de cada uno de esos instrumentos en cualquier investigación, y eso es acá y eso es en cualquier lugar del mundo. Señor El Fakid, ¿y cómo reciben ustedes que se quieran desconocer ahora pruebas tan contundentes sobre estas denuncias de los atropellos durante las manifestaciones, mientras por el contrario se le quita la inmunidad parlamentaria a diputados, se detiene a alcaldes elegidos popularmente y se detiene a líderes opositores con menos pruebas? Y evidentemente es una situación bastante delicada, una situación que te muestra la situación que estamos viviendo hoy en Venezuela, que te cuestiona severamente lo que es un Estado de Derecho. Ya hemos reiterado en diferentes oportunidades que la situación que vive en Venezuela es bastante delicada, y no por casualidad el mundo ya empieza a elevar sus voces, no por casualidad. Aún cuando son países aliados, los cancilleres de la UNASUR han visto con mucha preocupación las denuncias en materia de derechos humanos, han invitado al Estado venezolano a
a abrir, digamos, la posibilidad de que otras organizaciones puedan venir a ver lo que está ocurriendo. Eso no está ocurriendo por casualidad, está ocurriendo porque aquí en Venezuela la situación es muy delicada. Es muy delicada a nivel de Estado de Derecho. Lo que estamos viviendo hoy realmente es espeluznante. Ya nosotros hemos denunciado en reiteradas oportunidades. Es impresionante cómo las autoridades frente a las situaciones que ocurren, lejos de sancionar, lejos de investigar, lejos de prevenir, lo que tratan es de legitimarlas o de taparlas o de silenciar las voces que están denunciando lo que está ocurriendo. Y eso realmente es muy, muy delicado. Ya hemos hablado en otras situaciones de lo que ha ocurrido en Venezuela, digamos, y que no se puede ver de forma aislada, que es el tema de la criminalización de la protesta. Cómo tú, desde el Estado, intentan, digamos, criminalizar un derecho fundamental como es el derecho a la manifestación, como es el derecho a la protesta, y esa criminalización pasa por no solamente la deslegitimación de parte de los funcionarios, de los altos funcionarios de gobierno, sino que además pasa por la persecución que está, digamos, cometiendo las fuerzas del orden público en contra de los manifestantes, aprendiéndolos ilegalmente. Pasa también por el uso desproporcionado de la fuerza, por el uso de los tribunales de justicia como mecanismos para sancionar y perseguir a los disidentes, a los protestantes, a los manifestantes, y además, muy delicado aún, el uso de personas civiles armadas, que actúan, pareciera, bajo el amparo del Estado, que no ha hecho absolutamente nada para poder prevenir que esas personas sigan actuando, para investigarlas y para sancionarlas severamente como merecen ser sancionadas. De modo que el cuadro es muy, muy triste, es muy lamentable lo que está ocurriendo en Venezuela, pero sobre todo muy delicado. Es muy delicada la situación de derechos humanos y esa situación delicada se torna aún peor cuando de las autoridades tú tienes declaraciones que, lejos de buscar prevenir, investigar y sancionar a las personas que están incurriendo en estas violaciones, buscan más bien silenciar las voces que están denunciando lo que está ocurriendo. Buscan deslegitimar las pruebas, buscan deslegitimar las fotografías, los videos, los testimonios de las víctimas, y eso, bueno, evidentemente no colabora en lo absoluto a que la situación pueda mejorar, todo lo contrario. Sí, Nizar El Faqih, abogado de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, quiero agradecerle por haber estado aquí en la tarde.